En la astrología solemos escuchar que Urano, Neptuno y Plutón traen crisis, cambios inesperados o transformaciones profundas. ¿Pero qué representan realmente estos planetas y por qué parecen actuar de una forma tan distinta al resto del sistema solar? Bueno, en este video vamos a estar analizando en particular la influencia de Urano y Neptuno y cómo funcionan como una polaridad evolutiva, también parte de una dualidad que es muy complementaria dentro de los procesos que vamos midiendo cada uno a nivel de lo personal y también a nivel de lo colectivo, porque los grandes planetas, los planetas transaturninos, que son Urano, Neptuno y Plutón, van marcando los cambios de la humanidad. Entonces, vamos a estar analizando en particular a Urano y Neptuno y también vamos a mencionar parte de los ciclos que tienen entre ellos, de 172 años, un gran ciclo que se analiza en la astrología y que ha marcado importantes cambios históricos en la humanidad. De esto les vamos a estar hablando de hoy, cómo funciona toda esta influencia a nivel personal, qué sucede cuando por tránsito Urano y Neptuno activan puntos de nuestra carta natal y también en la segunda parte del video les traemos las energías para el día de mañana. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, como decía recién Yara, vamos a estar hablando de Urano y Neptuno en particular y también un poco de Plutón. Son planetas transpersonales, ¿sí? Los planetas transpersonales, como dice la palabra, están más allá de lo personal y por eso a nivel astrológico rigen todo lo que tiene que ver con procesos y cambios a nivel más colectivo, aunque naturalmente también van a tener una influencia a nivel individual, ¿sí? Son planetas que se consideran también transaturninos porque están más allá de la órbita de Saturno y esto tiene naturalmente una significación a nivel de la psicología profunda de Carl Gustav Jung, el gran psicólogo que también era astrólogo. Rigen los planetas transpersonales lo que es el nivel del inconsciente colectivo, el estrato más profundo de la mente humana donde se encuentran los arquetipos, estos modelos para la evolución, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos cambios regidos por Urano y Neptuno en particular, vamos a encontrar que el ser humano naturalmente se resiste a los cambios y esta resistencia a los cambios la podemos ver o la podemos asociar con algunos planetas, ¿no? También en astrología. Por ejemplo, Saturno y Júpiter van a tener que ver con el plano social, a lo que estamos acostumbrados en la sociedad de una época en particular, a las convenciones sociales y la resistencia al cambio que puede aparecer en esa área. Y por ejemplo, Marte y Venus van a corresponderse más al ámbito de la vida personal, de la vida cotidiana, y también, por ejemplo, la Luna se relaciona con nuestros hábitos, ¿no? Entonces todo esto, digamos, en astrología es lo que se va a resistir de alguna forma a los cambios y a las transformaciones relacionadas con estos planetas. Sí, porque tenemos hábitos, tenemos creencias asociadas también con Júpiter, con Saturno, cierta estructura que le cuesta adaptarse, porque fíjense, como vos decías, son transaturninos, o sea, Urano viene después de Saturno, se sale de la órbita de Saturno, entonces se dice que supera los límites humanos. De hecho, Urano, Neptuno y Plutón se los llama los embajadores de la galaxia, los que traen el programa de evolución para el resto del sistema solar, porque son los que cierran este sistema, ¿no? Un tema más metafísico, más complejo de la astrología, pero sí que son muy importantes y las experiencias asociadas a estos planetas muchas veces vemos que pueden desestabilizar la vida psicológica y física, entonces no se tiene que interpretar como acontecimientos negativos que pasan, sino como procesos sí, de crisis o a veces de fracasos o hasta enfermedades, pero son procesos para nuestro crecimiento, procesos para nuestro aprendizaje, para nuestro desarrollo, podríamos decir también hasta para nuestra propia evolución, ¿no? Que nos liberan muchas veces de antiguas ataduras. Urano es el que viene a romper con todo, entonces a veces nos puede liberar de antiguas costumbres, de antiguos hábitos, condicionamientos que ya no servían, que ya no iban con nosotros, ¿no? Sí. Esto después se va viendo en una carta, concretamente con aspectos, decimos, bueno, está Urano, el planeta en tránsito, o sea, dónde Urano se está moviendo actualmente y si está tocando algún punto de mi carta natal.
vamos a sentir más esa energía, ¿no? Sí. Bueno, Puntualmente. lo fundamental entonces para comenzar es comprender cómo funciona esta dualidad, ¿no? Sí, Esta polaridad entre Urano y Neptuno. Por un lado, Urano va a representar en la astrología, y ahí lo estamos señalando en pantalla, el símbolo de sí, Urano. que ahora está en Géminis. Exacto, en Géminis, que ingresó hace poco, bueno, representa el principio de la individualización, podríamos decir. Es un impulso que lleva hacia la libertad, hacia la autodeterminación y también a la afirmación de la propia individualidad. Perdón. Por eso es que muchas veces se relaciona con este impulso a afirmarnos a nosotros mismos y lo que somos frente a los demás, y muchas veces también a resistencia frente quizás a la voluntad de otra persona por sobre la nuestra, ¿no? Por Claro. eso es que se asocia muchas veces con rebeldía, Sí, con revoluciones, con un levantarse contra cualquier forma, digamos, de estructura o de orden que se impone desde afuera. Históricamente, por ejemplo, Urano puede reflejar el espíritu más racional e intelectual que caracterizó, bueno, el siglo XVIII, y en este caso Urano es la octava superior de Mercurio, y por eso también se le asocia lo con mental. las ideas, con el mundo de lo intelectual, de lo mental, ¿no? Sí, o sea, eso que decías es importante porque los grandes planetas van marcando los procesos a lo largo de la historia, como lo están haciendo ahora en este momento. Nicolás, Lucía, Florencia también han hecho videos que estamos subiendo a nuestro canal hablando de las influencias de estos grandes planetas, cómo están marcando los cambios que estamos viviendo actualmente, cambios históricos porque están en configuraciones que no se dan en siglos, Muy aspectos muy especiales. especiales, una serie de aspectos especiales, pero particularmente cuando estudiamos la historia, podemos estudiar la historia desde la astrología. Y ahí es cuando nos encontramos con eso de ver, bueno, mencionabas el espíritu 18, El donde siglo XVIII. predominaba el racionalismo, Ujú. donde emergía todo esto y marcó todo ese siglo. Bueno, había una influencia de Urano muy marcada. Ahora no vamos a traer todas las cartas para hacer este análisis, pero grandes astrólogos también lo han estudiado de la astrología como una etapa, una época marcada por la influencia de Urano, Claro, que bueno, de hecho fue cuando se descubrió Urano. ujú. Tiene que ver también con eso. El planeta ya estaba, pero en ese momento lo descubrieron, le dieron el nombre y se empezó a tener en cuenta. Entonces, Exacto, viene a aparecer en la conciencia, ¿no?, claro, de la humanidad la influencia uraniana, y con eso todos los procesos que fue desatando la energía de Urano, ¿no?, que se descubrió a finales del siglo XVIII, sí, justamente. Y después tenemos el polo opuesto, ¿no? tal cual Ujú. que Es Neptuno. Neptuno, que es opuesto, pero es parte del mismo proceso, ¿no? Porque Neptuno representa la influencia de las fuerzas colectivas, de las fuerzas de lo superior sobre nosotros. De ahí que tiene que ver con la fe, con lo espiritual. También es el disolvente universal, se lo llama. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a disolver los límites personales. Dentro de las emociones, las ideas, los movimientos sociales, las visiones colectivas. Bueno, Neptuno viene a disolver todo. Fíjense que su paso por Piscis, que estuvo hasta hace poco, desde el 2012, bueno, marcó una importante disolución, pero también nos abrió, parte de disolver, a nuevas creencias, Claro. a una nueva forma también de lo espiritual que empezó a emerger. Y históricamente se relaciona, así como Urano con el siglo XVIII por el proceso histórico, Neptuno con el siglo XIX, Ujú. que fíjense que estuvo muy marcado ese siglo por el romanticismo, por las transformaciones sociales, por las nuevas energías tanto psíquicas como materiales. Empezó a aparecer también el espiritismo. Ujú. Entonces, vemos todo eso como en lo histórico van tomando más fuerza y nosotros los seres humanos también formamos parte de la historia. Claro. Entonces, necesitamos conocerla. Lo que pasó antes también nos afecta a cómo somos ahora. Ujú. Entonces Sí, es parte de lo mismo, pero sí que son como una polaridad, ¿no? claro, Urano y bueno. Neptuno, como Urano lo racional superior, porque tiene que ver con lo racional superior y una parte más intuitiva de lo racional, y Neptuno con lo espiritual, que tienen que estar unidos. Ujú. Exactamente, por eso también podríamos representar a Urano con una energía que va más hacia lo individual y a Neptuno más hacia lo colectivo. Por eso también rige los movimientos de masas y cómo van interaccionando estas energías a lo largo de la historia, ¿no? Esto es lo que se puede estudiar, como bien decías antes. Toda la historia humana se puede estudiar, comprender
mucho mejor a la luz de la astrología y de grandes ciclos planetarios dentro de los cuales se van dando todos estos procesos. Ujú, ¿Sí? sí, Entonces hay un proceso, por ejemplo, de transformación en la conciencia humana, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que está marcado por Urano. Urano en ese sentido podría considerarse como una especie de despertador claro. que rompe por momentos las limitaciones impuestas por Saturno, que rige. Saturno son los límites, entonces fíjense que es la limitación de la estructura, ¿no? De la mente humana, podríamos decir, la capacidad de pensar más allá de algo, y Urano nos permite abrirnos a una realidad que está más allá de estas firmes o férreas estructuras marcadas por Saturno. Sí, Entonces, en este sentido, va a ser importante tener en cuenta que podríamos decir incluso que Saturno rige las fronteras del yo, del ego, de lo conocido. Por eso es que decimos que los planetas transpersonales rigen el inconsciente colectivo. Ahora, cualquier proceso donde tenemos que ampliar nuestra conciencia más allá de lo conocido genera esta crisis que vos decías, esta fricción, este cambio que se va dando tanto a nivel individual como también la humanidad, que tiene que ir haciendo sus cambios, ¿no? También ampliando su conciencia en procesos mucho más extensos que claro. los individuales. Claro, entonces Urano es como después de Saturno, después de estos límites de lo conocido, aparece como este despertador donde empezamos a percibir otra realidad, donde no se tiene en cuenta nada más la voluntad individual, sino que, de hecho, individuo es no dividido. O sea, habla de algo más profundo, de surgir de una voluntad superior. O sea, los planetas transpersonales, como van más allá de lo personal, tiene que ver con una humanidad, viendo que, y Urano justamente se relaciona con la humanidad directamente porque es corregente de Acuario. Acuario es el signo del humanismo, vernos como parte de un todo, ver que lo que hacemos afecta a todos los demás. Y bueno, pero en general que cuando vamos viendo estas influencias en lo cotidiano y también cuando lo estudiamos en la historia, además de la parte luminosa y de los cambios evolutivos que van marcando, también vemos que cuando empiezan a actuar, porque son todavía energías muy desconocidas para nosotros, los planetas transpersonales, transaturninos, empiezan a actuar en uno, o con frecuencia lo hacen, desde un aspecto más inconsciente. Porque somos más inconscientes de estas energías, las desconocemos, todavía no sabemos cómo utilizarlas, están más alejadas de nuestra mente. Podríamos decir, fíjense, nosotros, si ponemos este gráfico, está el Sol, que es con lo que nos más identificamos, Mercurio, nuestra forma de pensar, y Urano, Neptuno y Plutón están mucho más lejos de nuestra conciencia. Entonces, eh, Urano, podemos decir que lo podemos sentir como que rompe y en algún sentido puede aparecer como con cierta violencia con la estructura de nuestro ego, pero también deja que irrumpan contenidos inconscientes, derriba lo que conocemos como la razón y las costumbres. ¿Y qué sucede ahí? A veces surgen también en la humanidad, en nosotros, aspectos desconocidos y aspectos más sombríos. Como no conocemos estas energías, somos tomados por ellas Claro. y, Es un gran caudal de energía, ¿no? claro, Justamente de los planetas transpersonales, y nosotros vendríamos a ser a veces como una especie de transformador que no está preparado para eso, recibir y transformar toda esa energía, y por eso es que muchas veces se expresan de esta forma más caótica. caótica, más destructiva, como una especie de proceso de desintegración, que igualmente es necesario para una nueva estructura, Sí, una nueva integración, pero claro, uno como lo vive en lo individual o en lo social. Por ejemplo, Urano es la revolución, sí, ¿no? Y en el caso individual, una carta donde está muy marcada Urano, o donde estamos con un tránsito muy fuerte de Urano, puede marcar una tendencia muy rebelde, ujú. ¿sí? O una necesidad de hacer un cambio drástico. Revolucionaria, o necesidad de hacer cambios drásticos, o de esta sensación de querer romper con todo. Y en ese romper con Eso, todo a veces es excesivo, se excede de lo que realmente había que claro. cambiar o que destruir para crear algo nuevo, ¿no? Pero ese no es Urano, somos nosotros los Exacto. que... Urano no tiene la Claro, culpa, ¿no? claro. Bien, después Neptuno, por ejemplo, se asocia cuando hablamos de esta energía, como se puede expresar en su polo más negativo. Bueno, tiene que ver con las masas movilizadas únicamente por un impulso inconsciente, un impulso indiferenciado que lleva a las masas muchas veces a cometer grandes errores y catástrofes, O ¿no? Y demás. a quedar tomados por lo colectivo y no poder funcionar con lo individual. O sea, esta polaridad y no puede funcionar como complemento. Ujú. Bien, y también tenemos a Plutón, ¿no? Que Que Plutón, por tenemos que ejemplo, mencionarlo. ¿sí? Que también es
uno de los embajadores de la galaxia, decimos que es el tercer logo, fíjense que es el que está más lejos, así que es el que recibe, como decía Yara antes, estos mandatos, podríamos decir, que vienen de la galaxia, de lo que este sistema tiene que realizar o procesos que tiene que ir aprendiendo, ¿no? a nivel colectivo, y se asocia, por ejemplo, en su faceta más negativa, con el poder totalitario, con la coerción, que la coerción básicamente es hacer cambios a la fuerza o forzar a las personas a hacer algo en contra de su voluntad, o también con la violencia organizada, con las mafias. Sí, hay varias asociaciones que podemos hacer con Plutón, exactamente. Pero recordemos, y como decíamos antes, esto no significa que estos planetas sean malos o tengan una energía que sea destructiva en sí, sino esto es, bueno, los procesos que van sucediendo aquí en el planeta Tierra, y depende de la calidad, digamos, de los seres humanos que encontramos también en el planeta, ¿no? Sí. Y bueno, para ir cerrando un poco estas ideas y hacemos como un resumen de todo esto, y que es importante que ustedes lo puedan ir siguiendo si tienen el dibujo de su carta natal, ir viendo, bueno, si Urano están teniendo una influencia importante, Urano por tránsito, o en la revolución solar, o en su carta natal ya lo tienen, personas muy marcadas por esta energía, si pueden experimentar como una irrupción, porque decíamos que Urano es como lo repentino, es como un rayo, irrupción de ideas, impulsos, contenidos inconscientes también que a uno lo alteran de su estado habitual, inconformismo también, como siempre cuando es un tránsito, cuando es una revolución es algo pasajero, tránsito es transitorio, pero posteriormente uno después puede volver a la estructura de Saturno, la estructura del ego, y positivamente tratar de comprender lo vivido de esa experiencia por Urano. Pero también, por otro lado, cuando uno le falta conciencia, le faltan más conocimientos, también necesitamos herramientas que nos ayuden a entender estos procesos, lo puede vivir y quedar como una experiencia que nos desestabilizó. Y Claro. también muchas veces destructivo, por esto que vos decías, Urano es el huracán. Y el huracán en su paso destruye. Está el centro donde algo se mantiene, pero después el resto lo destruye. Entonces es un proceso complejo, ¿no? Que bueno, tenemos que ver cómo poder asimilar estos procesos. Necesitamos ajustar, como vos decías, el transformador. Claro. Y bueno, después también, para cerrar, cuando cerramos este ciclo de Urano y Neptuno, que es muy importante estudiarlos, y también está parte de Plutón, como cerrando este proceso, Plutón tiene que ver con ya la transformación total. Es algo mayor, donde se elimina lo que ya no sirve y es como un renacer hacia una nueva etapa. Después también está el tema de los ciclos, que son importantes, de los planetas transpersonales, ir estudiándolos, que ahora vamos a ir a una pausa y vamos a volver de la pausa para contarles del ciclo Urano-Neptuno, cuáles fueron las últimas conjunciones, que es cuando el inicio de un ciclo, que dura aproximadamente 172 años, pero que muchas personas actualmente están marcadas, como por ejemplo la generación que nació en el 89, están marcadas por este ciclo de Urano y Neptuno, por esta conjunción que marcó grandes cambios. De esto vamos a hablar cuando volvamos del corte. Les dejamos ahora la invitación a nuestro curso de astrología. Ya volvemos. Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años, donde además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del cuarto camino de Gurdjieff
y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Bien, estamos de vuelta. Les comentamos también de los servicios astrológicos que ofrecemos. Tenemos el servicio de carta astral, carta natal, para todos aquellos que quieran conocer su propia carta o quieran realizarla así como mostramos aquí los gráficos con el sistema de nuestra escuela, que lleva más de 60 años dedicándose a la enseñanza de la astrología y también a las consultorías astrológicas. Su carta natal es un mapa que les va a servir para toda su vida y lo pueden hacer en cualquier momento de su vida, ya que a medida que uno va creciendo, va cambiando, se va conociendo más y puede adquirir distintas perspectivas del aprendizaje que tiene que hacer en esta vida. De hecho, ahora hablábamos de los planetas transpersonales. También uno puede ver en su propia carta natal, bueno, cómo están configurados, qué tensiones, qué áreas pueden ser más de pruebas, de crisis, de transformaciones marcadas por estos planetas y también cómo afrontarlos de la mejor forma, cómo poder superar las dificultades que marca la carta y también cómo desarrollar más las virtudes que también están marcadas en nuestra carta natal. También está el servicio de revolución solar para aquellos que quieran una orientación para el año que empieza desde que uno cumple años hasta el próximo cumpleaños. La pueden realizar igual en cualquier momento, ya que abarca todo el año. Y también otros tipos de consultoría, según lo que ustedes estén necesitando, nos pueden escribir el número de pantalla y les enviamos la información del estudio que les interese o les damos una orientación también. Muchas personas dudan de, bueno, cuál es el estudio más adecuado a hacer, según lo que les interesan y nosotros los orientamos. Y bueno, queríamos mencionar lo de los ciclos, ¿no? De Así es. Urano-Neptuno. Bueno, los ciclos de Urano-Neptuno se dan, como decías recién antes del corte, cada 172 años aproximadamente. Y para mencionar únicamente los dos últimos, para hacernos una idea de cómo se puede expresar esta energía y esta influencia, en el año 1821, por ejemplo, fue uno de los ciclos de una conjunción entre Urano y Neptuno. Y aquí, por ejemplo, vemos procesos importantes que se fueron dando a nivel colectivo. Por ejemplo, la revolución industrial, ¿no? Que trajo toda una serie de cambios. Bueno, los barcos a vapor, los ferrocarriles, cambiaron incluso, lo podríamos decir, las nociones de tiempo y de distancia que se tenía en el planeta hasta ese momento, ¿no? Muy el tema de las máquinas que tiene que ver con Urano. Exactamente. También, de la ¿no? revolución industrial. Bueno, también es interesante cómo fue cambiando a nivel, digamos, colectivo de la población, lo que fue sucediendo. Aparecieron los grandes capitalistas, que hasta ese momento no existían, y también todo el gran proletariado obrero que fue a trabajar a las fábricas. En este sentido, aparecen grandes empresas, industrias, y esto estaría más relacionado con Urano. Y Neptuno, bueno, las masas de obreros y también los sindicatos que fueron apareciendo para proteger los derechos de estos trabajadores, ¿no? O, por ejemplo, en América, ¿sí? En América del Sur, por ejemplo, encontramos que esta conjunción que inició por primera vez, se da la conjunción en 1817 y se extiende hasta 1825. Bueno, en ese periodo se dieron importantes independencias de países de América, por ejemplo, Argentina, que fue un año antes, nada más, 1816, Chile, Perú, México y Brasil, todas se dieron en este periodo. Así que muy importante, también ahí vemos, por ejemplo, la influencia uraniana, claramente, Claro. de la independencia ahí y digamos, de la organización del pueblo, ¿no? Claro, combinado con Neptuno, que también es un ideal de unión. Urano es romper con algo, pero también Neptuno es, por eso decimos que son una dualidad, una polaridad, donde Urano es romper con algo que ya no sirve, que ya no va, y Neptuno es unirse con algo mayor. Ujú. Después hay que ver cómo se va manifestando, ¿no? Si me uno a lo correcto o no. Exacto. Si rompo con lo correcto. Y después en 1989, Sí. 172 años después, es aproximado, fue la siguiente conjunción. Ya estaban en conjunción Urano y Neptuno, y fue justamente la caída del muro de Berlín. O sea, un cambio político, social muy importante, donde a esta conjunción de Urano y Neptuno, cuando fue la caída del muro de Berlín, también estaba Saturno.
tema que lo analizamos también en cursos y en otros videos, pero representó el fin de un sistema social, político, económico que no afectó nada más a quienes estaban allí, sino No. que fue un gran cambio a nivel mundial, ¿no? Exactamente, Para toda la ¿no? sociedad. El fin de la Guerra Fría, del conflicto entre estos dos grandes bloques, así que cambió, digamos, la humanidad en el sentido que fue el fin de una división que había hasta ese Sí. momento, ¿no? Pero bueno, también como decías, Neptuno disolvió el muro que está representado por Saturno. Ujú. Bueno, y En ese también caso, esa bastante literal. destrucción está Urano. relacionada con Urano, ¿no? Sí. Bien. Y la próxima conjunción de Urano y Neptuno recién va a ser en el 2160. Así que exacta va a ser en el 2165, pero ya empieza en 2160. Falta muchísimo tiempo, nosotros ya no vamos a estar aquí, pero también va a ser importante. Bueno, que Es lo estos ciclos sean histórico. tan amplios, ¿no? Esto Ujú. nos da una idea de que verdaderamente son energías que rigen procesos que no son ya, digamos, Millones. personales, sino que son colectivos, ¿no? Y Ujú. rigen procesos de grandes cambios que va sufriendo toda la humanidad. Sí. Bien. Bueno, y vamos ahora con las energías para este día 2 de agosto, donde tenemos para las 9 de la mañana de Greenwich. Recuerden que pueden ver el cambio horario aquí al costado para América. Si no se fijan en internet, cuál es la diferencia horaria del país donde ustedes están y Greenwich. Y ahí pueden hacer el cambio. La luna va a estar para las 9 de la mañana de Greenwich en 23 grados de Piscis. Va a estar formando una armonía con Mercurio, donde puede dar facilidad para expresar las emociones, favorable para el público, para el trabajo en conjunto, para estar más receptivos a los demás, para los medios de comunicación también, Ujú. o para que las noticias también, algo para estar atentos, estemos más sensibles, más susceptibles. Así que también a prestar atención a que consumimos la luna en Piscis es muy sensible emocionalmente o frente a su medio ambiente, a lo que sucede, así que podemos estar más con ese estado. Hoy también está la luna en Piscis. Y también en simultáneo, la luna, además de que tiene una armonía con Mercurio, tiene una tensión con Venus, donde sí nos puede predisponer la tensión con Venus a ciertos excesos en cuestiones físicas, temas emocionales, exceso en nuestras fantasías de nuestro mundo interior o tensiones entre la familia, tensiones entre mujeres también, porque Venus Luna son las mujeres, entonces a tratar de buscar estar en un estado más de equilibrio, de armonía, porque si no, se va a expresar más tenso, naturalmente. Ujú. Porque, vamos a poner aquí la otra carta. Sí. Esta carta es para las 3 de la tarde de Greenwich. La luna sigue en el aspecto tenso con Venus. Como pueden ver, están enfrentados. Sí. Oposición. Pero también se suma la tensión con Marte. Venus y Marte ya venían estando en tensión, le dedicamos un video y aquí de nuevo la luna activa esta tensión, ¿no? Donde puede traer ciertas tensiones donde es fácil expresar las emociones, pero viene con un estado de más ira, Ujú. de más enojo y más reactivos podemos estar. Sí, exactamente, más reactivo, mucha energía, digamos, combinada ahí con la luna en tensión, así que naturalmente pueden aparecer estos exabruptos emocionales, así que Sí. atención con eso, sí. Y después, para el final del día, sigue la tensión con Marte, sale de la tensión con Venus, pero la luna sigue en la tensión con Marte y ya ingresa en Aries. Cuando ingresa en Aries, que vamos a tener para las 9 de la noche de Greenwich, ya va a estar en 0 grados de Aries. Y va a empezar un aspecto de armonía, de conjunción con Neptuno, es decir, activa Neptuno. La luna se la llama la activadora del zodíaco. Va formando distintos aspectos, va tocando distintos puntos y va activando los planetas en tránsito y también de nuestra carta natal. Y al mismo tiempo, al dar esta conjunción con Neptuno, también activa la serie de aspectos de planetas transpersonales que venimos teniendo y que les recomendamos que vean otros videos para poder entender más de esto, ya sería muy largo ahora. Pero sí que la luna junto con Neptuno, la luna en Aries son emociones intensas. Veníamos de la tensión con Marte, entonces Aries también puede dar un estado emocional algo tenso. La luna no se siente muy cómoda en este signo. Pero Neptuno, bueno, la luna es el subconsciente, nuestro mundo interior, y Neptuno tiene que ver con la imaginación, las fantasías, así que también podemos estar un poco divagantes, tratar de seguir con los pies en la tierra a pesar de esto. Y bueno, en el video del día siguiente ya vamos a hablar más de la luna en Aries, que va a estar ya todo el día ahí directamente. Esto es al final del día, cambia de Piscis
a Aries. Ustedes fíjense si tienen planetas en los últimos grados de Piscis y en los primeros de Aries, porque la luna va a estar activando esa energía. Bien. Y bueno, llegamos hasta aquí, ¿no? Ujú. Con el video Así de es, hoy. hasta acá llegamos, así que los que les gustó el video le pueden dar like, suscribirse al canal y también darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Sí, les dejamos la información del servicio de carta evolutiva que estamos realizando y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chao. Te invitamos a que te puedas hacer tu carta natal evolutiva. ¿Qué es la carta natal o astral evolutiva? La astrología es un conocimiento, es una ciencia que algunos toman como una mera mancia, pero es mucho más, que provee importantísimas herramientas para el conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Vamos a ver que un estudio de la carta natal evolutiva te puede proveer de una salida para que puedas realizar tu verdadero destino, el destino de tu esencia, una salida de la confusión, del sufrimiento, del dolor y muchas veces simplemente del no saber cómo continuar con nuestro desarrollo y nuestra evolución, tanto interior como exterior. Vamos a ver los puntos que te puede ayudar a hacerte una carta natal o astral evolutiva. En este estudio astrológico especial conocerás cuáles son los patrones kármicos de tu destino, cuáles son las áreas de ti que desde lo inconsciente preconfiguran la conciencia del ego de esta vida. Verás también qué pautas y tendencias te ayudarán a liberarte de lazos que impiden el florecimiento total de tu verdadera naturaleza. Te mostraremos cuáles son las experiencias que serán las más fructíferas para ti, para liberarte de las cadenas del pasado y tener un futuro que no genere nuevas pautas de encadenamiento. Verás con esta carta dos caminos que puedes tomar. Uno de evolución y de crecimiento, interior y exterior, y otro de peligros que pueden hundirte en más sufrimiento y dolor. Y también te indicaremos cómo podrás fortalecer tu ser interior para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que están en el mapa de tu destino. Te invitamos a conocer más sobre este estudio especial astrológico, tu carta natal evolutiva, que realizamos a través de una videoconferencia y además incluye un material escrito. Aquí abajo en la descripción encuentras el contacto para solicitar más información. Te esperamos. Te esperamos. Gracias.